Hay entrevistados que no es necesario hacerle una introducción tan larga, porque ya su trabajo en los medios de comunicación en diferentes áreas han sido tan largas que ya eso le ha dado una presentación automática. Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las voces más prodigiosas que tiene la locución dominicana. Con ustedes y nosotros en esto que es Historias y Realidades, nada más y nada menos que el locutor José Manuel Ten. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por esa presentación breve, pero con sustancia. Gracias, gracias. De momento bien, el privilegio de verdad es mío de estar compartiendo cámara contigo. Yo creo que es la primera vez que lo hacemos y tenemos Sí, años conociendo. sí. Pero gracias de verdad por la invitación, gracias a la producción también por la invitación y gracias a ustedes que están ahí con nosotros. O sea que este espacio se ha creado recientemente con la intención de conocer. Ya conocemos su trabajo, está de más. Nos pasaríamos un programa hablando de esa larga trayectoria, pero nos gustaría saber quién es José Manuel, dónde nace, de dónde viene. Bueno, José Manuel Ten, en el 1969 yo era un espermatozoide juguetón. No empecemos desde ahí, demasiado lejos. Pero sí, nací aquí en San Francisco de Macorís, 1969, en la calle Hostos, para ser más exactos. Si hay alguien que le pueden decir franco macorizano de pura cepa es a mí, porque ni siquiera tampoco he salido de San Francisco de Macorís, he desarrollado toda mi vida a nivel de comunicación y como persona aquí. Mi padre fue un reconocido locutor de la época, el Chino Ten, que lo más seguro tú lo has escuchado mencionar. Mi madre, maestra de muchos años, más de 40 años del ejercicio de magisterio en diferentes escuelas de San Francisco, Gladys Mercedes Durán, y de ese matrimonio yo soy el primogénito. Ah, Sí, tengo dos hermanos, mi hermano José Ángel que reside en Estados Unidos, mi hermana Laura que reside en Puerto Rico, el único que ha sembrado y echado raíces aquí soy yo de la familia. la calle Hosto, una calle emblemática de acá de San Francisco de Macorís, y más en esos Sí, años. como en Una esos calle, años. poca gente sabe la gran historia que tiene, que esa fue, podríamos decir, en un momento, una zona rosa de acá de San Francisco, Sí, muy picante, muy movida. una especie de zona de tolerancia, Sí. pero no era exactamente donde yo nací, porque yo nací cercano al hospital. Ya de ahí en adelante, por el área de las zapaterías y llegando a Ah, la Castillo, ya sí, ahí se sí era ponía una, una especie de, ¿cómo es que le dicen a esta calle? En zona de Ámsterdam hay una zona rosa zona también. alegre, Era una zona zona alegre alegre. con muchos establecimientos de jolgorio y de gente buscando placer. ¿Y Así cómo fue era. esa niñez de José Manuel ahí? Mi niñez ahí duró poco, porque cumpliendo justamente los 2 años de edad, mi familia se traslada a donde actualmente tengo mi oficina, en el Ciruelillo. Entonces, fuimos fundadores prácticamente de esa parte del Ciruelillo, que en esa época apenas habían dos familias, los Feliu y los Van der Horst, y después de ahí empezaron a llegar otras familias, se dividió por lotes, se vendieron solares, y bueno, eso conformó la barriada que hoy todo San Francisco de Macorís conoce. ¿Cómo soñaste algún día que con la comunicación o fue coincidencial? ¿Cómo te digo? Eh, yo nací en un entorno de radio y de comunicación por mi papá. Por el otro lado, la docencia por mi mamá, pero más mi papá era un locutor muy famoso en la época. Ahora mismo, a 52 años de su fallecimiento, todavía lo recuerdan aquí en San Francisco de Macorís. Su trabajo impactó varias generaciones de la época. Entonces, yo crecí siendo el chinito, el hijo del Chino Ten. Eso me daba la facilidad de que donde quiera que yo llegaba a una estación de radio, que era el medio de comunicación líder de la época, yo tuviera las puertas abiertas. O sea, a mí nunca se me restringió el paso a ninguna emisora de San Francisco de Macorís. Desde que alguien decía, mira, él es hijo del Chino Ten, pues venga, que usted es lo nuestro. ¿Cómo falleció el chino? Bueno, mi papá falleció en un suceso en el año 1974 en una gallera local.
Digo, no, exactamente no. El suceso comenzó ahí, pero él falleció en el cuartel local, que en esa época estaba donde estaba hoy el edificio de oficinas públicas de la gobernación frente al ayuntamiento. Fue un asesinato, tuvo una discusión en una gallera local eh, con una de esas personas, un esbirro de la época de Balaguer, de lo que le decían calieses de Balaguer. Entonces, ese problema escaló hasta que lo llevaron a los dos al cuartel de la policía. A mi padre lo desarmaron y lo soltaron, pero a su contrario no. Entonces, la persona lo esperó en la puerta del cuartel y ahí mismo le asestó un tiro mortal. Wow. Eso fue aquí a nivel de San Francisco y de la región completa. Eso fue algo de verdad estremecedor. Hubo muchísimas protestas en San Francisco de Macorís porque mi papá era extremadamente popular. Eh, Toda la sociedad franco-macorizana se volcó a reprochar ese crimen y de verdad fue un suceso que te digo que a 50 y pico de años de haber ocurrido todavía se recuerda. A veces conocemos al profesional, pero no conocemos a la persona. Cuando hablamos del chino en la casa, ¿qué recuerda José Manuel de su padre? De mi papá, mira, yo tenía apenas 4 años de edad cuando él murió. Eh, Recuerdo, tú sabes, esos recuerdos de infancia, muy pocos. Sí recuerdo a este hombre fornido, grande, bonachón, que venía y cargaba a su hijo y andaba con su hijo para todas partes. Eh, con decirte que en esa época mi papá, entre las cosas que hacía, también tenía una de las primeras guaguas anunciadoras de San Francisco de Macorís. Me puso a grabar anuncios. Yo mi primer anuncio lo grabé con 3 añitos de edad y me lo pagaron. O sea, Sí, a los 3 años ya estaba comunicando. sí. Yo fui una especie de niño aventajado en muchas cosas porque ya a los 3 años yo sabía leer. A los 4 ya sabía leer y escribir. ¿Y de cuánto fue Entonces, ese pago? ¿Lo recuerda? no fue un pago en efectivo, fue un pago en especie. Sí, me regalaron un radio del Pato Donald, que estaba muy de moda en la Wow, época. pero fue una Y el delicia. anuncio fue de un negocio ya desaparecido que se llamaba Agencia Espinal, que era una de las primeras tiendas de electrodomésticos de aquí de San ¿Lo Francisco. recuerda, como decía el anuncio? No, eso sí que no te Ajá. puedo decir. Pero sí, recuerdo ese radio, recuerdo cuando grabé el anuncio y esas cosas. Y recuerdo que mi papá me montaba en su guagua anunciadora y salíamos por Macorís a dar vuelta con mi anuncio puesto. ¿Y cómo fue eso de crecer prácticamente sin el padre? Entonces tú, la leyenda de que la gente te hablaba de tu papá, tú siendo un niño, ¿cómo tú manejabas esas emociones? Mira, al principio, bueno, a mi hermano y a mí, que somos los hermanos del matrimonio, padre y madre, eh, si bien nos trataban como los huerfanitos y mucha gente nos veía con pena, había mucha gente que cuidó y vigiló de nosotros, todavía hasta ahora. Y te digo todavía hasta ahora porque hace poco yo estaba haciendo una maestría de ceremonias y se me acercó un señor muy mayor y me dice, mira, tú eres hijo de chino, tú no te puedes equivocar, tú tienes que hacer eso bien. El señor, no sé, parece que no me había visto en mi trabajo de maestría de ceremonia, pero tuvo la gentileza de acercarse a mí y decirme eso. Quizás también para que yo supiera que él conoció a mi papá y que él estaba ahí viéndome. Y eso fue una constante a nivel de toda mi vida. Eh, en la infancia, en mi primera juventud, siempre tuve muchas personas que velaron por uno, cuidaron de mí, cuidaron de lo que hacía, cómo lo hacía, con quién me juntaba, y eso yo estoy profundamente agradecido. Yo creo que ese fue el mejor legado que mi papá dejó. Muchos buenos amigos, muchas personas que lo quisieron y lo admiraron, y que precisamente ese cariño y esa admiración hacía que ellos me sintieran como parte de ellos o como hijo de ellos en algún momento. De manera personal en la comunicación, si te diéramos a ti mismo la oportunidad Ujú. de autovalorarte, ¿cómo valoras tu trabajo, tu carrera? Mi ¿Te faltan carrera, cosas? satisfactoria. Satisfactoria en el aspecto de que
Yo he pasado por todas las etapas, he trabajado en muchísimos medios, he tenido muchas satisfacciones dentro y fuera de San Francisco de Macorís. Y ya en otros aspectos, un aprendizaje constante, porque en esto uno no se detiene, uno está aprendiendo todo el tiempo, hay modalidades nuevas de comunicación que uno tiene que asimilar y hay que aprender, José hay que Manuel, nos mantenerse dicen en eso. aquí que tenemos una llamada, ¿sí? Sí, bueno, ¿quién nos habla y desde dónde? Aló, Sí. mira, yo conocí al papá de ese señor. Le habla un amigo tuyo. Yo creo que fue Pindizo que lo mató por problemas de gallo. Frente al cuartel. ¿Y usted qué recuerda de esa época? O sea, usted que estaba más hombre, ¿qué pasó ¿Tú aquí en sabes San quién te habla? Francisco? ¿Quién me habla? Alimente Vigilio. ¿Quién? Vigilio. Ah, Virgilio. Virgilio Sosa, mi estimado hermano Virgilio. Saludos, Cuéntanos, Virgilio. primero, qué honor recibir tu llamada. Sí. ¿Y cómo fue, cómo estaba en la calle? O sea, San Francisco, ¿cómo recibió esa noticia? Ellos discutieron frente al cuartel. Y el señor estaba armado y lo mató. Él caminando, el chino, el papá del chino, caminando, ¡pum! Le dio un tiro. Wow, qué lamentable. Sí, así fue. Virgilio, nosotros tenemos una deuda personal con usted. Hay que decir que Virgilio Sosa, José Manuel, una gloria del deporte de Sí, San una Francisco gloria de del deporte Macorís. franco-macorizano. Pocas personas, y atención producción, porque este corte lo necesitamos. Nosotros estamos proponiendo desde acá, desde este espacio, que el Play Ercilia Pepín lleve el nombre de Virgilio Sosa, una persona que tiene todos los méritos, una trayectoria una impecable, trayectoria deportiva selección en varias disciplinas, Sí. representando a la República Dominicana, San Francisco de Macorís, y nosotros entendemos que los reconocimientos deben hacerse en vida. Y Virgilio Sosa, ahora Así que lo es. tenemos, debemos de valorarlo al 100. Así es que ya lo saben. Y es esa una nuestra persona con petición. mucha historia. Sí. Nuestro respeto para Virgilio. Entonces, continuando acá con nuestra entrevista, José Manuel, decía que evolución, te falta comunicación. ¿Qué falta por lograr en la comunicación? ¿Qué te digo? Yo he hecho tantas cosas porque aunque me identifico como locutor, porque eso es lo que propiamente soy y eso es lo que para lo que yo me formé y seguí adelante. ¿Qué te digo? Fuera del país ya intentarlo. Sí, porque ya yo he pasado por casi todas las etapas de comunicación aquí y he tenido la oportunidad ya de incursionar hasta en televisión nacional. Yo no solamente soy voz, sino que también me involucro en asuntos de producción audiovisual. Y lo que ya me faltaría es internacionalizarme en cierto modo. Digo en cierto modo porque ya he tenido oportunidad de trabajar a nivel internacional, aún sin salir de aquí. Pero solamente me faltaría eso. Y claro, explorar otras áreas y pretendo ahora, en un futuro no muy lejano, alcanzar alguna licenciatura en alguna rama de comunicación. José Manuel, tu madre, háblame de ella. Mi madre, maestra de formación y de vocación, Gladys Mercedes Durán, ella pues toda su vida la dedicó a la enseñanza, casi 40 años en las aulas. Actualmente está jubilada, pero su formación fue para la enseñanza, dedicó todo ese tiempo a enseñar. Ella fue maestra en diferentes secciones rurales, empezó siendo maestra rural, cuando en la época en que para ser maestro solamente se requería ser bachiller. A ella le tocó dar clases en Cuero Duro, en Moca, y iba a caballo. ¿Desde Después, aquí, de San Francisco? sí, y después en vehículos, claro que pernoctaba allá y permanecía el tiempo que requería su labor y regresaba aquí a San Francisco. Ella es nativa de Alto de Piedra en Salcedo,
Pero entonces su familia se trasladó de Alto de Piedra hasta acá, a Naranjo Dulce, a Los Cocos. Y ahí fue que ella creció y se desarrolló. Y ahí fue que también fueron sus inicios como maestra. Luego consiguió un nombramiento de la época, trabajó en Cuero Duro, en Moca. Desde Cuero Duro fue trasladada a Cenoví. Ella estuvo en la bomba de Cenoví durante muchísimos años. Medio Cenoví la conoce. Entonces me imagino que a ella le tocó, al tú criarte sin padre, a ella le tocó el papel también de tener las dos Sí. manos, la tierna y la no tan tierna. Ay, sí, padre y madre. ¿Y cómo era el trato en la casa? Por lo general, mi madre siempre fue, y es todavía, a sus 80 y tantos años, muy correcta. Tierna la mayor parte del tiempo, pero firme cuando debía hacerlo. Los maestros de la época son así, firmes. Entonces, esa característica de mi madre fue la que nos ayudó a mi hermano y a mí a crecer de una manera, digamos, correcta dentro de lo que espera la sociedad de cada buen ciudadano. Eh, Ella tuvo que asumir el papel de padre y madre, se negó a contraer matrimonio de nuevo, ella asumió ese doble papel dentro de la familia y bueno, yo creo que tuvo éxito, porque Si tu madre, no me toca decirlo a mí. si estuviera ahí Ajá. en la cámara, ¿qué le dijera? ¿Cuáles fueran las palabras tuyas? Ella para debe ella? estar ahí porque es que ella es fija con Ah, Telenor, con el Canal 10. y más ahora entonces que Sí. este invitado. Las palabras para ella, Ah, gracias, amor y orgullo de haber crecido de la mano de una mujer como ella, de haber nacido y crecido, eso sí. ¿tú sientes que hay alguna deuda pendiente con ella? Sí. ¿Cuál? Sí. Lo que yo te decía ahorita de obtener una licenciatura en alguna rama de la comunicación, esa es una promesa que yo le hice. Yo le dije que le iba a dar un diploma de licenciatura y universitario para que lo recibiera con orgullo en su casa. Pero entonces las circunstancias de la vida muchas veces llevan a uno por otro camino. Ya yo he estudiado varias veces en la universidad. He estado en la universidad en 3 oportunidades. Primero estudié ingeniería civil en la Universidad Católica Nordestana a finales de los 80. No la terminé. Después estudié ingeniería de sistemas. Esa tampoco la terminé. Alcancé un nivel técnico, pero no me interesó el diploma porque yo lo que quería era aprender eso precisamente para entrar a la era de la digitalización de la comunicación. Y eso fue lo que hice. Adquirí el conocimiento y seguí adelante. Y ese conocimiento todavía me respalda a nivel profesional. Pero no obtuve el diploma, no seguí hasta la graduación y esas cosas. ¿Cuál es el momento más memorable que tú siempre llevas ahí de tu madre? Yo sé que son muchos, pero hay uno que marca y que marca un antes y un después. ¿Cuál fue ese? De mi mamá hay muchos momentos. Sería un ejercicio un tanto extenso, tal vez, separar esos momentos y decir, este es el momento de mi mamá. Pero hay uno que yo recuerdo en mi infancia y fue en el sepelio de mi papá. A nosotros nos sacaron de nuestra casa. Una tía nuestra, por recomendación, como la situación fue muy tensa en San Francisco de Macorís, la recomendación fue sacarnos de la ciudad. Pero ese día que llevaron el féretro de mi papá a mi casa, yo lo recuerdo porque unos vecinos enfrente fueron los que nos alojaron mientras nos buscaban. Vi a mi papá, el féretro de mi papá, entrarlo a la casa. Había mucha gente. La Caonabo estaba, en esa época no tenía asfalto, la avenida Caonabo, y estaba prácticamente entaponada de gente, cientos de personas frente a mi casa. Y vi a mi mamá abrazar el féretro de mi papá y llorar. Yo creo que esa imagen a mí no se me ha borrado nunca. Todavía. No, todavía. Luego de ahí, entonces, nos montaron en un vehículo y nos sacaron de ahí. ¿Y tú como niño en ese entonces entendías lo que estaba pasando o no? En cierto modo no, porque niño de 4 años,
Yo solamente veía cosas, pero no entendía perfectamente qué era lo que pasaba. Yo sí sabía lo que era un féretro. Yo sí supe que vi a mi mamá abrazar el féretro y llorar. Pero entonces, hasta ese momento yo no sabía que era mi papá. Fue ya después, con un poquito más de calma, que mi tía Mercedes, que en paz descansa, me dijo, mira, hijo, nos agarró a los dos. Mi hermano apenas tenía 3 años. Y nos dijo, miren, el papá de ustedes murió. Y nos hizo la historia. Ella era maestra también. Y era psicopedagoga de las primeras de la época. ¿Creciste con rencor tras ese acontecimiento triste? Si supiera que no, aunque sí uno guarda ciertas reservas en muchas cosas. Y mucha gente se acercaba a uno y decía, tú tienes que vengar la muerte de tu país porque tu país... yo encontré mucha gente que me mencionó esas palabras en el camino, pero al mismo tiempo estaban esas personas que me decían, mira, tú tienes que crecer por las rayas porque tú eres hijo del chino y de Gladys. Entonces, una cosa compensaba a la otra. Cuando yo hice pininos en la comunicación de Santo Domingo, en la capital, yo conocí a un hijo del señor que le quitó la vida a mi padre. Él tenía temor de mí. ¿Qué pensaba? Entonces un amigo en común nos acercó y nos dijo, miren, ustedes tienen que hablar. Y hablamos cordialmente, yo no le mostré ningún rencor ni nada por el estilo. Él sí estaba muy avergonzado y acongojado con todo lo que ocurrió. Pero muchas veces los padres toman decisiones y cometen acciones que los hijos no tienen absolutamente nada que ver. Y dependiendo de la formación que tengan esos hijos, pues eso repercute en su vida a lo largo de su vida. Ese caballero, él sí, bueno, mucha pena y mucha congoja, pero nada, todo eso quedó ahí y fue su papá, no fue él. Y hablamos, charlamos, él parece que tenía eso, también llevaba eso muy, muy dentro y liberó ciertas cosas en esa conversación. No lo he vuelto a ver más nunca en mi vida, pero yo sé que si lo viera en este momento fuera con total cordialidad. José Manuel, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. A una pausa de hidratación como el mundial. No, es broma. Exacto. Ustedes que siempre desde niño que lo escuchaba, lo asociaba como que usted era de Salcedo. Y mira, hoy he descubierto que es naturalmente de acá, de San Francisco. Sí, aunque mi familia, bueno, por parte de mi madre, tiene raíces en Salcedo. Y la gente de Salcedo, yo soy local allá, prácticamente. Mis salcedenses, mis tenarenses, así mismo como hay ciudades de la provincia y cercanas, que yo digo yo soy hijo adoptivo de ellos, porque Tenares, Salcedo, mi gente de Cotuí, de La Mata, me he desarrollado todo el tiempo con mucha cercanía con esos pueblos. Pero específicamente Salcedo, por las raíces de la familia de mi madre, siempre he tenido contacto con Salcedo, a todo lo largo de mi existencia, siempre he tenido una cercanía con Salcedo. Y hay mucha gente que inclusive llegó de Salcedo propiamente, que creía que yo era de allá. Pero bueno, la realidad, yo era uno de la ellos. realidad de la historia es que nací en San Francisco. Entonces, por eso es que esto es historias y realidades. José Manuel, y cuando hablamos de ya de la familia directa, esposa, hijo, háblame de eso. Bueno, yo soy felizmente casado desde hace 22 años con Nayadira Agramonte, periodista, actual encargada de Relaciones Públicas del Bloque Nordeste de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Tengo 2 hijas hermosas, maravillosas, de 19 y 20 años. Curiosamente, reina de belleza ambas. Y mi familia, ese es el núcleo de mi familia cercano. Mi núcleo más cercano, aparte también de mis tíos y primos y esas cosas, está mi madre, que gracias a Dios todavía cuento con ella. ¿Esa es tu madre? Esa es la madre de Nayi. Actualmente ella es parte importantísima de mi hogar y esa foto
bromean con nosotros diciendo que parecemos a los Kardashian. Pero la señora Gloria Díaz, ella es la madre de Nayi, es como mi madre también. Bueno, como debe ser. La suegra más maravillosa que la vida me pudo regalar, tanto así que a ella no le gusta que yo le diga suegra, porque dice que es una palabra, como que tiene una carga. Eso es así. Y háblanos, por ejemplo, a qué edad iniciaste esto de, bueno, me dice 22 años que tiene ya de casado. ¿Cómo conociste a Nayi? A Nayi yo la conocí precisamente en los afanes de la comunicación. Yo estaba, aunque ya yo conocía, por ejemplo, de su familia, yo conocía a su hermano mayor, Gabriel Agramonte, Gabrielito, que estaba en el ballet folclórico de Fátima, y a Nancy, su otra hermana, también a la doctora Nelcy Agramonte, que la doctora Nelcy estaba, en esa época estaba en un grupo de teatro. Yo lo conocía a ellos tres antes de llegar a Nayi. Yo estaba conduciendo un festival de la voz que producía un buen amigo nuestro, May Núñez, en la desaparecida Deluxe Discoteca, San Francisco. Y May siempre vivía diciéndome que Nayi, tú tienes que conocer a Nayi, que Nayi esto, que Nayi el otro. ¿Okay? Bueno, entonces en ese día él me presentó a Nayi y me dijo, ustedes van a conducir el festival juntos. Y así nos conocimos. Así iniciamos una gran amistad que prevaleció durante muchos años. Y ya después pues nos hicimos novios y posteriormente llegamos al matrimonio. ¿Cómo ha sido esos 22 años? ¿Cómo lo define? ¿Cómo te digo? Tú sabes que la vida es un tobogán de cosas. Hemos tenido nuestras altas, hemos tenido nuestras muy bajas, pero sobre todo en todo ese tiempo mucha unidad. ¿Qué papel ha jugado Nayi en tu vida? Equilibrio. Equilibrio. Porque muchas veces uno no, las cosas que hace en el medio en que uno vive, las decisiones que uno toma a veces no son las más correctas. Pero entonces ella es el equilibrio, ella es la que me hace ver si yo me estoy equivocando. Y gracias a Dios yo le hago caso. Yo soy un tanto rebelde, si tú supieras. Rebelde en el sentido de que a veces cuando tomo decisiones y pienso y hago cosas, me ciño estrictamente a lo que yo pienso. Pero también me dejo guiar. Siempre ver las situaciones que se presentan en el día a día desde otra perspectiva es muy importante. Y Nayi vela mucho por mí. Nayi es mis ojos donde yo no veo, mis oídos donde yo no escucho, y es prácticamente un equilibrio importantísimo en mi vida. Todo ser rebelde tiene una fibra sensible que se toca y nos derrumba. ¿Cuál es esa fibra? Sensible. Que tú dices, este es el punto, puff, donde Sí. yo colapso. Yo a veces soy llorón. Ah, Sí. bueno, parece un hombre grande, voz fuerte. Casi nadie nunca me ha visto llorar en público. Ah, Te confieso, porque precisamente el ejercicio que hacemos hace que uno tenga cierto dominio de las emociones, principalmente cuando uno está en un escenario y ante la cámara o como sea. Pero uno sale de cámara o uno se apea de un escenario y se acabó la fuerza y se acabó el dominio. ¿qué te ha hecho llorar? Bueno, te voy a contar una anécdota que ha sido una de las más difíciles en mucho tiempo. Como tú sabrás, yo me desempeño también como maestro de ceremonias. Tengo mucha demanda para actividades de todo tipo. Entonces, como me crié sin papá, una de las personas que yo asumía como una figura paterna era mi abuelo materno, mi abuelo por parte de madre, Don Doro Durán. Entonces, a ellos por cuestiones de la vida y ya en muy avanzada vejez, pues les tocó vivir en mi casa.
se le construyó una casa detrás de la propiedad donde vivimos en la avenida Caonabo. Y allí ellos, tanto mi abuela como mi abuelo de parte de madre, ahí vivieron los últimos años de sus vidas. Yo estaba en el medio de una boda. Mi abuelo era una persona muy alegre. Su única preocupación del día a día era escuchar música, noticias, decir chistes, comer y dormir. Ya con avanzada edad, pero eso era él. Y era feliz, y era una persona que estaba prácticamente en salud. Yo, ese día, antes de irme a mi trabajo de maestro de ceremonias en la boda de mi amigo, pues fui y visité mi casa, visité a mi mamá, crucé a la casa de atrás, hablé con él y le pregunté, Dori, ¿y usted cómo está? Dice, harto. Me comí una sopa y estoy feliz. Ok, pues lo dejé. Me fui a la boda. Me cuenta mi madre que él simplemente se acostó, así, muerto de la risa, echó su pavita de la tarde y de esa pavita no regresó. Entonces, yo estaba en el medio de la boda cuando me llamaron y me comunicaron que mi abuelo había fallecido. Entiende que simplemente había dejado esta vida terrenal un pedazo de mi vida. Pues yo no tuve más que respirar hondo, terminar mi trabajo sin que la gente se diera cuenta y ir al baño del local en donde estaba y encerrarme a llorar. Ya después de que me calmé, fui a donde mi amigo y le dije, mira, te comunico esto porque es mi responsabilidad, pero yo tengo que estar con mi familia. Él entendió, ya el protocolo principal de la boda había pasado y pues yo me fui a unirme con mi familia y a rendirle los honores a mi abuelo. Ese es uno de los momentos que recuerdo más duro porque hay una máxima en el espectáculo que dice que la función debe continuar. Y lamentablemente en ese momento yo viví en carne propia lo que significaba esa máxima. Yo tenía un compromiso no solamente con mi amigo, sino con un público que estaba ahí enfrente, escuchando lo que yo tenía que decirles. Entonces, en ese momento tuve que respirar hondo, no quebrarme y dejar todo ese sentimiento para cuando yo saliera de escena, entrar al baño y ahí soltar todo. Wow. Así he recibido también malas noticias de todo tipo mientras estoy en mi ejercicio de comunicación. Y he tenido que asumir eso, de que la función debe continuar porque cuando uno comunica, uno tiene una responsabilidad. José Manuel, te agradezco de manera infinita este conversatorio que ha tenido con nosotros, que es de muchísima No, a ustedes gracias por la invitación. valía. Más que un honor, para nosotros es un privilegio tener un entrevistado de su calibre acá en este espacio. El honor y el privilegio es mío.